Seguimos en Código Político. Le prometimos con Eduardo, vamos a contarle todo lo que podamos contarle de la fragata, de los planes de Scioli, de los radicales que aseguran que están vivitos y coleando. Está José Nun con nosotros, además. Sí, y sobre todo, muchas gracias, Nun, por acompañarnos. Dijimos, fue secretario de Cultura, entre muchas otras cosas, secretario de Cultura de la Nación desde el 2004 hasta el 2009. De mediados a mediados, más o menos. Sí. Y en idea, efectivamente, dijo, el populismo destruye las instituciones. En un momento en que el populismo parece ser el credo que hay que recitar para estar en el universo oficialista. Voy a precisar un poco lo que quise decir. Claro. Hablemos de lo que es la matriz del pensamiento populista, que no necesariamente está siendo puesto en acto acá, todavía, o por ahora. En la matriz del pensamiento populista hay una ruptura con la institucionalidad republicana o liberal. Entonces, no es algo que uno le adjudica, es algo que teóricos del populismo, como por ejemplo Ernesto Laclau, sostienen. En otras palabras, que la institucionalidad republicana excluye por su propio tipo de funcionamiento a amplios sectores de la población. El populismo tiene que romper con eso, por eso el populismo requiere una ruptura institucional, y lo que no agrega, pero es lo que la historia nos enseña que sucede, es que esa masa de desposeídos a la que se refiere, naturalmente se vuelve la audiencia de un dirigente o de una dirigente populista, que la habla. Digamos, la masa es hablada por el dirigente. Sin intermediaciones. Sin intermediaciones. Entonces, como la voz del líder populista se asume como la voz del pueblo, es una voz que no tiene por qué aceptar controles. Digo, a Dios no lo audita nadie, ¿no es cierto? Entonces, esa es la matriz. No quiere decir que destruya cualquier tipo de instituciones, sería absurdo. Digo, Perón fue un gran líder populista y a Perón le debemos el crecimiento de los sindicatos, el crecimiento incluso de organizaciones de los empresarios. No es que esté contra cualquier tipo de institución. Ahora, esto plantea un problema muy grave. El problema muy grave que plantea es que la Constitución argentina define a nuestra forma de gobierno como representativa, republicana y federal. Esos son los controles que el populismo necesita barrer, dice usted. Esos son los controles que en el límite el populismo necesita barrer. Esa no es la situación todavía de Argentina, sino en algunos bolsones, en algunos sectores. Pero contra eso es contra lo que hay que elevar la voz de crítica. Esto va acompañado de otra cosa, que en esa conceptualización, esa ruptura institucional supone además un corte en la sociedad. Se está de un lado o se está del otro. El corte amigo-enemigos. Ese corte yo creo que ha recorrido la historia argentina, no es solo patrimonio del populismo. Recordemos fin del siglo XIX, el unicato. Recordemos los golpes militares que tenían la verdad, ¿no es cierto? Y los que estaban del otro lado eran sus enemigos. Recordemos el gorilismo y el peronismo. Digo, es una larga historia de enfrentamientos que tenemos los argentinos. No solamente en el campo de la política, ¿no? No solamente en el campo de la política, efectivamente. Ahora, yo me propongo, por ejemplo, al aceptar la tan amable invitación de ustedes, no venir acá ni como amigo ni como enemigo del gobierno, porque si hago eso, me estoy colocando en la posición que critico. Hay cosas que me parecen bien de este gobierno y hay cosas que me parecen muy mal de este gobierno. Entonces reivindico la posibilidad de que uno las discuta y las cuestione y ponga
a disposición del otro sus ideas para aceptar las ideas del otro a su vez y sopesarlas. Digo, por ejemplo, personalmente yo estoy de acuerdo con la ley de medios. Me parece que fue ampliamente debatida, que hubo foros que la prepararon, que fue aprobada por una amplia mayoría legislativa. Creo que había que tener mucho coraje para llevarlo adelante. Yo recuerdo, en 2005, yo estaba por entrar a una reunión donde se iba a discutir el tema de los medios, y yo iba con un discurso crítico. Pocos momentos antes de entrar me entero que Néstor Kirchner había prorrogado por 10 años las licencias a los canales, las radios y demás. Entonces, a lo único que atiné fue llamarlo por teléfono y decirle: Néstor, ¿es verdad esto que me dicen? Porque yo ahora lo que voy a decir va a ser un desbarre. Y entonces me dijo: arréglate como puedas, no tuve más remedio, después te explico. Bueno, se vio forzado a hacerlo contra su voluntad. La presidenta, yo creo que en este sentido ha sido consecuente con sus ideas e insisto, ha tenido la valentía de tratar de llevarlos adelante. Ahora, de ahí a convertir el enfrentamiento con Clarín en la contradicción principal del sistema político argentino, hay una distancia enorme, ¿no es cierto? Es verdad que si uno mira el caso de Brasil, la red Globo controla 26 canales de televisión, decenas de radios, tiene un poder político innegable, ¿no es cierto? Hay muchos que sostienen que la primera elección a la que se presentó Lula la perdió con color de melo debido a la influencia de la red Globo. Sin embargo, a la red Globo no se la toca en Brasil. Y es más, la mitad de la publicidad oficial va a la red Globo. Bueno, también es cierto, en esa misma lógica, que Lula después fue presidente pese a la red Globo. Exactamente. Y que Perón dijo, y esto es importante recordarlo, en el año 55, cuando tenía todos los medios en contra, llegué al poder. Me echan cuando tengo todos los medios a favor. Sí, sí. Digo, De donde el poder de los medios podría por lo menos ponerse entre dos signos de interrogación. pero por supuesto. Usted hablaba de la clau de los medios. Hay un reportaje muy interesante que publicó el diario Página 12 la semana pasada a Ernesto Laclau, que titula, los colegas de Página: los medios se han transformado en el principal partido opositor, encomillado de Laclau. Bueno, esta es la concepción que parece ordenar esto. Es cierto también que pelearse con los medios, en este caso con Clarín, es mucho más cómodo que hablar de inseguridad, de inflación, de injusticia social, de exclusión. O de la que política persiste. de transporte o de la política energética, que son puntos muy gravemente débiles, diría yo, del gobierno. Ahora, lo que yo marqué en el coloquio de idea fue que hay, digamos, dos concepciones del individualismo. Una es la concepción liberal. Individualismo implica autonomía del ciudadano, implica goce de los derechos, etc. Hay otra concepción que es la del individualismo económico, que solo implica libre cambio, posición en el mercado sin ataduras, sin controles, sin regulaciones. Un gran filósofo italiano, Benedetto Croce, en 1928 propuso que se distinguieran estas dos nociones y que a la segunda se la llamara liberismo, porque no tenía nada que ver con el liberalismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, liberalismo se ha usado siempre en ese sentido. Por eso cuando se produce en los años 70 la irrupción del liberismo croceano a través del neoliberalismo, le ponen el neo. El neo viene de ahí, para diferenciarlo El liberalismo, del pero más un liberalismo más entendido a bueno, apego a lo que nosotros entendemos como democracia en Occidente, digamos. De algún como modo republicanismo. Como republicanismo. Exactamente. Ahora, lo que yo marqué, y lo que quisiera marcar también, es que este individualismo liberal, republicano,
nunca existe de hecho, es una construcción. Se llega a él. Ninguno de nosotros es un ciudadano autónomo, con opiniones propias, sino a partir de todo un proceso que se inicia en la familia, sigue en la escuela, en la universidad, en la participación en organizaciones, bueno, en la lectura de los diarios, de los libros, etc. En la medida en que se concentra el poder económico, es decir, en la medida en que el neoliberalismo entroniza ese individualismo económico al que yo me refería, desindividualiza a vastos sectores de la población en términos del individualismo liberal. Es decir, no le da las posibilidades de ser ciudadanos autónomos. Y hay que tener en cuenta que mucho más importante que la preferencia de los votantes es saber cómo llegaron a formarse esas preferencias. ¿No es cierto? Si porque los adoctrinó un puntero, si porque los extorsionaron con dádivas, o de manera genuina, autónoma. Entonces, mi reclamo a los empresarios era que los que habían abusado del liberalismo económico no podían quejarse si existía masa de gente desposeída que prestaba oídos a dirigentes populistas, que eran los que le ofrecían soluciones de corto plazo, por lo menos, a sus problemas. No, usted dijo, corríjame si soy inexacto, cuando comenzó la charla, que usted había hablado del populismo, había hablado no en referencia a la Argentina, sino como formulación teórica, y que la Argentina todavía no estaba en ese estadio, digamos. Ahora, tomando como base eso, ¿en qué situación está la Argentina según su mirada? Bueno, la situación en que está la Argentina, yo creo que hay que hacer algunas calificaciones para definirla. Si tengo un minuto, quiero decir algo a este respecto. Cuando se escribe la Constitución norteamericana, ninguna persona respetable se llamaba democrática. La democracia era una mala palabra. Hoy en día todos somos democráticos. Es decir, la noción ha perdido de tal manera anclaje, se ha vuelto tan vaga, que en este momento en Europa hay cantidades de pensadores que están proponiendo que se abandone directamente el término democracia. Ahora, hay una cosa que es inherente al uso de la palabra democracia, y viene casi desde el comienzo. Mire, demos en griego quiere decir, por un lado, conjunto de los ciudadanos, pero también significa plebe, los ignorantes, los malvados. Sócrates, que era un profundamente convencido antidemócrata, estaba en contra de la democracia ateniense, usaba la palabra democracia en el segundo sentido. Por eso hay un dato bastante curioso. En la escuela primaria nos han enseñado que una evidencia de la humildad de Sócrates es su declaración, solo sé que no sé nada. Está totalmente descontextualizado. Lo que Sócrates dijo en realidad fue, si yo, que soy el mayor filósofo que ha conocido Grecia, solo sé que no sé nada, ¿cómo van a poder decidir estos que son tan estúpidos que ni siquiera saben que no saben nada? Bueno, demos un salto de esta nota a la vaguedad actual del concepto. Hay dos sentidos del concepto de democracia que son irreconciliables. No hay forma conceptualmente de asimilarlo. Una es la concepción de la democracia como un modo pacífico de renovación de las autoridades. ¿No es cierto? Y otra es la democracia como modo de gobierno. Cristina ganó con el 54% de los votos. Esto no hace que todo lo que haga el gobierno tenga el aval de ese 54% de los votos, ni sea democrático porque obtuvo el 54% de los votos. Se puede obtener el 54% de los votos y después tomar medidas
que no se compadecen, por ejemplo, con la institucionalidad republicana. Entonces, concebido de esta manera, yo digo, la única forma de rescatar realmente el concepto de democracia, a mi juicio, es reservarlo para la primera acepción, es decir, la renovación pacífica de las autoridades. En consecuencia, el gobierno que surge de las elecciones no es un gobierno democrático, es un gobierno que tiene por condición necesaria la democracia de su origen, pero que después tiene que hacer muchas otras cosas. Tiene que respetar la institucionalidad republicana, tiene que promover el desarrollo económico, tiene que redistribuir la riqueza y los ingresos, tiene que asegurar la justicia para todos. Y en ese caso va a ser un buen gobierno. Por eso no tenía razón Alfonsín cuando decía con la democracia se come, se educa, se sana. No es verdad. Con la democracia se puede hacer eso y se puede hacer todo lo contrario. Entonces, yo digo, volviendo a la pregunta que ustedes me formulaban, hay evidencias de buen gobierno en ciertas medidas que adopta la presidencia actual y hay síntomas de mal gobierno, a mi juicio, por las inclinaciones populistas que tiene y que ciertos sectores empujan en otras áreas. Por ejemplo, el área de la justicia. No se olviden que este credo populista no lo tenía Néstor Kirchner. Cuando sube Néstor Kirchner, como ustedes recuerdan, dos de las primeras medidas son la reivindicación de los derechos humanos y nombrar una Corte Suprema de Justicia intachable. Ahora, los avances que se han producido en este sentido tienen que ver con esa matriz populista, tienen que ver con esa sensación de que no necesito que me controlen porque yo sé cómo se hacen las cosas. Y se termina generando de esta manera un estilo de gobierno que a mí me parece criticable. Es decir, un estilo de gobierno que opera un poco a los ponchazos. Es decir, de la noche a la mañana uno se entera del papel que se le asigna a la Comisión Nacional de Valores. ¿Está bien? ¿Está mal? En general yo creo que está bien. Todos los países desarrollados tienen esa regulación de la bolsa. Pero acá nos enteramos como si fuéramos pavotes, de la noche a la mañana. Entonces, este estilo de gobierno genera incertidumbre. Y esta incertidumbre es la que mata al inversor. Y esta es un poco una de las situaciones en las que nos hallamos y que hace que en ciertos aspectos uno le ponga notas bajas. Digamos, hay varias materias del buen gobierno. Y hay otras que tienen notas bajas. Hay ciertas materias que tienen, para mí, notas bajas y otras materias en que las notas son razonables. Y agrego una cosa más referida a la historia argentina y también a la historia de otros países. En general, un régimen populista o de tendencias marcadamente populistas, como las que estaba yo aludiendo, surgen en momentos de crisis. Quiero decir, el ascenso del primer Perón, ¿no es cierto?, se produce después de una conmoción muy fuerte, después de golpes militares, y es parte de la normalización de un país muy rico. En el Banco Central no se podía caminar porque estaban los lingotes de oro, etc. Bueno, cuando Perón regresa en el 73, ya es un Perón muy poco populista, es el Perón que se abraza con Balbín, pero de todas maneras regresa en una situación igualmente de crisis. Ahora, en este momento, tratar de hacer un giro populista, como se está intentando, no tiene condiciones de posibilidad. Y yo creo que la presidenta lo advierte, porque hay algo que no ha pasado, que no ha sido suficientemente subrayado por los medios. Ustedes discúlpenme porque tal vez ustedes lo hayan hecho, pero yo no lo soy. Yo soy gran aficionado a su programa. No oí que lo marcaran suficientemente. La presidenta dijo en Harvard que para que hubiera reforma de la Constitución se necesitaba
los 2/3 de los votos del total de los senadores y diputados. Sí, señor. Con lo que zanjaba una discusión plegándose a la opinión mayoritaria de los constitucionalistas que promueven aquellos que dicen no, 2/3 de los votos presentes. Porque efectivamente el artículo 30 de la Constitución podría haber sido un poquito más abundante, explícito, un poquito más explícito. Pero la presidenta dijo eso. La presidenta dijo la totalidad de los diputados y senadores. Bueno, evidentemente no hay una reforma constitucional posible ahora. Entonces, cuando yo comenté esto, no me acuerdo en qué entrevista, me dijeron, bueno, pero ¿por qué no sale y dice, no me voy a presentar? Yo no se lo aconsejaría. Y creo que ustedes tampoco se lo aconsejarían. ¿Por qué? Porque se convertiría inmediatamente en un pato rengo. La presidenta no está diciendo que ella quiere ser reelecta. Hay sectores del oficialismo que dicen eso. Es evidente que a ella le conviene esperar a las elecciones de 2013. Y ahí va a quedar clarito. En la medida en que mantenga la palabra de que la interpretación no son los votos presentes. No, mil gracias. Gracias, Por favor. Seguimos nosotros en Código, volvemos en un ratito. Lo prometido es deuda, vamos a hablar de Scioli, de la fragata, de los radicales, de todo lo que podamos antes que se nos termine el programa. Ya venimos.